Entonces, les estaba hablando acerca de los números imaginarios, ¿verdad? Entonces, pues ya dijimos que los números imaginarios salen a resultado de que no es posible en algunos problemas encontrar una solución real. Entonces, el principal problema es que las raíces cuadradas no existe respuesta para los números negativos, ¿verdad? Entonces, para resolver este tipo de problemas, dice que fue necesario definir la unidad imaginaria. La unidad imaginaria corresponde a la raíz cuadrada de menos 1 y se designa por la letra I. Entonces, a estos números se van a identificar porque van a tener la letra I. En este caso, vamos a designar el conjunto de los números imaginarios con la letra I minúscula para diferenciarlos de los irracionales, que también utilizaban la letra I. Más que todo, pues, esto es lo que quiero. Cuando ya comencemos a trabajar con estos números imaginarios, pues ya vamos a ver cuáles son las potencias y cómo trabajarlos. Por el momento, solamente que tengamos claro que salen a partir de la raíz de menos 1, es decir que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a la letra I. Eso es lo que nos va a permitir es entonces que le podamos dar solución a la raíz cuadrada de un número negativo. Por ejemplo, que tuviéramos la raíz cuadrada de menos 4. Lo que se hace en ese caso es quitarle al número 4 el signo y multiplicarlo por menos 1. Ustedes saben pues que cuando multiplicamos un número con 1 nos da el mismo resultado. Y por menos 1 nos va a quedar negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que aquí el menos 1 es el que tiene la definición de unidad imaginaria, es decir, I. Entonces, yo digo, la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de menos 1 es la letra I. De tal manera que entonces ahí se origina el número imaginario 2i. Entonces esto se lee 2 imaginario, ¿sí? Entonces así es como surgen los números imaginarios. Entonces, que quede claro que los números imaginarios entonces son en respuesta a aquellos problemas en donde no hay una solución real. Yo espero que le haya tomado captura. Y pues aquí tenemos una definición ya más breve y dice que un número imaginario entonces puede describirse como el producto de un número real b distinto de 0 por la unidad imaginaria i. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 2 por i, ¿sí? 2. Muy bien. Entonces vamos a ver. Luego de esto, solamente en un momento, chicos. A partir de los números imaginarios, ¿sí? Entonces se va a generar el mayor grupo de números, que a estos números se les llama números complejos. Y un número complejo es aquel que está formado por una parte real y una parte imaginaria. Por eso miramos acá que el conjunto de los números complejos que se describen como con la letra C mayúscula, ¿sí? Tiene una parte real, aquí podemos observar, el número complejo, vamos a ponerle que tiene un nombre, Z, y este tiene una parte real, A, y una parte imaginaria. Decimos que es imaginaria porque tiene la letra I, que es la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, dentro de los números reales, pues ya vimos que existen los racionales, los irracionales. Complejos son C, los reales son R, los racionales son U, los irracionales son la I mayúscula, los enteros son Z y los naturales son N. Bueno,
Y dentro de los imaginarios también vamos a encontrar todos esos mismos conjuntos, racionales, irracionales, enteros y naturales. También van a existir dentro del conjunto de los números imaginarios. En definición, nosotros vamos a decir que todo número que existe es un número complejo. Todo número es complejo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si tuviera el número 8, ese 8 es complejo. Ese 8 es un número real porque no tiene la unidad imaginaria. Pero ¿por qué digo que es complejo si la definición de número complejo es que tiene parte real y parte imaginaria? La solución ahí a esta pregunta es sencilla. Lo que sucede es que sí tiene la parte imaginaria, pero esa parte imaginaria es 0. Entonces, si yo escribo 8 más 0i, esto ya es un número complejo. Y lo mismo va a suceder con un número imaginario. Supongamos que tuviéramos el número menos 7i. Este es un número imaginario y lo identificamos porque tiene la unidad imaginaria. Pero también es un número complejo porque entonces la parte real en este caso es la que vale 0. Es decir que si solamente tengo o solo un número real o solo un número imaginario, la otra parte vale 0. Y por eso es que nosotros vamos a decir que todos los números, todos, son complejos. Este pues ya es un concepto ya formal, ¿sí? Entonces, recordemos que a los números imaginarios los vamos a reconocer con la letra I minúscula. ¿Ves? Esto para diferenciar imaginarios de irracionales, porque ambos utilizan la letra I. No sé si en este punto alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos hablado. ¿No hay ninguna duda? No. No, profe. No, profe. No, profe. Está bien. Bueno, entonces, así estamos el día de hoy. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte del tema del día de hoy. Y pues en este punto pues llegamos a las propiedades de las operaciones. Entonces vamos a encontrar principalmente 5 propiedades. Aquí ven 6, pero inverso aditivo, inverso multiplicativo es una propiedad similar que se llama inverso. La propiedad conmutativa. Si se dan cuenta, aquí vamos a hablar únicamente de 2 operaciones. De la adición y de la multiplicación. Hablamos de propiedad conmutativa y ¿qué significa propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa nos dice lo siguiente. El orden de los números no afecta el resultado. Eso es lo que nos dice principalmente esta propiedad conmutativa. El orden de los números no afecta el resultado. La asociativa nos dice que el orden de agrupación no afecta el resultado. Si se dan cuenta, estas dos son similares, pero una es el orden de los números y el otro es el orden de agrupación de los números. La modulativa también se puede conocer como elemento neutro. Y en este caso, el elemento neutro es diferente para las dos operaciones. Ahorita vamos a ver. Entonces, con estas tres, vamos a iniciar.
En la adición vemos aquí un ejemplo de la propiedad conmutativa. Dice que el orden de los números no afecta el resultado. Entonces, por eso es lo mismo decir 3 más 4 que 4 más 3. Aquí, si ustedes ven, pues están escritos en un orden diferente. Pero de la misma manera, ambos nos van a dar 7. No importa que el número esté de. Luego, en la multiplicación, tenemos allí, miren, 5 por 7 es 35. Y también 7 por 5 también es 35. ¿Sí? No importa qué número esté. En la asociativa ya tenemos 3 números al menos. ¿Sí? Entonces lo que nos indica la propiedad asociativa es operar en grupos. ¿Sí? Entonces aquí en el primero dice, la operación es 3 más 5 más 6. Si ven está entre paréntesis, esto significa que primero voy a operar 3 más 5. 3 más 5 es 8. Y luego 8 más 6, eso nos da 14. Y de la misma manera aquí, 3 más. Aquí está entre paréntesis 5 más 6. Eso significa que primero voy a sumar 5 más 6. Eso nos da 11. Y de la misma manera, 3 más 11 también es 14. No importa en qué orden agrupemos, nos va a dar el mismo resultado. Si se dan cuenta, únicamente estamos hablando de la adición y de la multiplicación, ¿verdad? Adición y multiplicación. ¿Por qué en la resta y en la división estas propiedades no se aplican? ¿Sí? La conmutativa y la asociativa no se aplican en la resta y en la división. En estas sí cambia el resultado cuando se cambia la forma de agrupar las operaciones. Ahí sí cambia. Entonces, solo aplica la adición y multiplicación. Bueno, vamos a la modulativa que habíamos dicho que también se llama elemento neutro. Cuando estamos hablando de elemento neutro en la adición, y aquí sí va a aplicar también para la resta, ese elemento es el 0. ¿Qué significa propiedad modulativa? Significa que al sumarle o restarle a una cantidad del elemento neutro, el resultado es la misma cantidad. Por eso tenemos aquí de ejemplo 241 más 0 es 241. Como el 0 no tiene un valor significativo en la adición y en la resta, por eso no le genera ningún cambio a esa cantidad. Sigue manteniendo su valor original. Y en la multiplicación, observemos que el elemento neutro es el número 1, ¿sí? El elemento neutro es el número 1. Se dan cuenta que cambia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si dijéramos que el elemento neutro es el 0 también en la multiplicación? Entonces, ya no sería, porque si nosotros dijéramos aquí, por ejemplo, 245 por 0, ¿cuánto nos da? 0. 0. ¿Verdad? De si se dan cuenta, esta es mi cantidad, 245. Entonces, 245 por 0, 0. O sea que sí cambió la cantidad, ¿verdad? Entonces, por eso el 0 no es el elemento neutro de la multiplicación. Aquí es el número 1, porque todo número multiplicado por 1 nos da lo mismo, la misma cantidad. Esa es la propiedad. Muy bien. Y ahora vamos a ir a la propiedad de los inversos. Entonces, inverso aditivo se refiere al inverso en la adición. Cuando se habla de un inverso es porque al sumar los inversos, el resultado es el elemento neutro. El resultado de sumar los inversos es el elemento
neutro. Eso quiere decir que en la suma el elemento neutro es 0, entonces el resultado de sumar inversos es 0. ¿Cómo puedo escribir yo un inverso? Es solamente cambiarle el signo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 18 y le voy a sumar el inverso, es el mismo número, pero con signo contrario. Como este 18 es positivo, entonces su inverso es negativo. Y entonces yo voy a saber que siempre dos números que tienen signo diferente nos va a dar 0. ¿Sí? Dos números que son iguales pero tienen signos diferentes nos van a dar 0. Y si tuviera, por ejemplo, menos 23, ¿cuál sería el inverso de menos 23? Más 24. Más 23. ¿Sí? Más 23. Es solamente el cambio de signo y eso también nos va a dar 0. Aquí pues escribí esto en la parte de multiplicación, pero no es que sea de la multiplicación. Esto sigue siendo de A. En cambio, en el inverso multiplicativo, vamos a decir. Solo que aquí vamos a decir, el resultado de multiplicar los inversos es el elemento neutro, ¿sí? El resultado de multiplicar los inversos es el elemento neutro. Y entonces, ¿cómo se encuentra el inverso multiplicativo? Es sencillo. Tengo el número 4. Para multiplicarlo por su inverso, lo que voy a hacer es colocar arriba el número 1, ¿sí? Y abajo voy a colocar el número del cual estoy hablando. 4. Entonces, cuando multiplico inversos, eso nos va a dar el elemento neutro 1. ¿Qué pasaría si el número fuera una fracción? Por ejemplo, si tuviera 3/4. El inverso es la fracción contraria. La fracción invertida, es decir, que es cambiar de posición los números. El inverso de 3/4 sería 4/3. Igual, el resultado es 1. Esto es por el concepto. El resultado de multiplicar los inversos es el elemento neutro. Muy bien. Y por último, tenemos la propiedad distributiva, que en este caso, la propiedad distributiva ya se agrupan la adición y la multiplicación. Entonces, miren, tenemos aquí 4 por, y entre paréntesis está 5/7. La propiedad distributiva nos dice que es equivalente multiplicar primero esa cantidad, ese factor que está fuera del paréntesis por cada uno, y luego sumar los dos resultados. Es lo mismo. Entonces, por eso, podemos decir 4 por 5, así como está acá, más, que es el signo que tenemos ahí en el centro, más 4 por 7. Y no necesariamente el factor debe de estar en el inicio. Podría también ser, por ejemplo, 3 más 4 por 7, por ejemplo. Y entonces sería 3 por, ¿qué número está multiplicando? 7. 7. Copiamos el 5 que tenemos, más, y el otro número es 4 por, ¿qué número multiplica? 7. 7. Y ese es un equivalente. Para comprobar que es equivalente lo voy a hacer. Entonces, vean. Aquí tenemos primero de la forma normal. 4 por 5 más 7 es 12. ¿Sí? Y 4 por 12 sabemos que es 48. Si lo hago de la otra manera, 4 por 5 es 20.
Y 4 por 7 es 28. 20 más 28 es 48. Entonces, ahí es en donde estamos viendo. ¿Sí? Se distribuyó el factor, el número que está multiplicando, pero al final da el mismo resultado. Y lo mismo va a suceder acá. 3 más 4 es 7. Y 7 por 7 es 49. Y ahora decimos ahí, 3 por 7 es 21. Y 4 por 7 es 28. 21 más 28 es 49. El mismo resultado. Esas son las propiedades. No sé si hay alguna duda respecto a las propiedades. No, profe. No, profe. No, profe. No. Entonces, pues si no hay ninguna duda, pues así estaríamos